Buenas tardes, señor. Buenas tardes, niña. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro que puedes. Tengo que hacer un trabajo para el conservatorio que hable de la música. ¿Sabe usted alguna historia sobre música? Pues sí, aunque en realidad no es una historia, es más bien una leyenda. ¿Qué es una leyenda? Una leyenda es una narración que cuenta hechos más o menos fantásticos y que se transmite de generación en generación hasta que se convierte en algo que todos creen que ocurrió. Pero entonces, ¿su historia pasó de verdad o solo es un cuento? Eso nadie lo sabe con seguridad. Yo creo que esta historia sucedió realmente. Si quieres, te la cuento y luego tú me dices lo que piensas. ¿Cómo se llama usted, señor? Es para ponerlo en mi trabajo. Me llamo Tobías. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Sofía. De acuerdo, Sofía. Pues hace muchos años existían dos reinos que siempre estaban en guerra. El reino de Zuley y el de Xuandé. ¿Y por qué estaban siempre en guerra? En la antigüedad, las guerras entre reinos vecinos eran muy frecuentes y cualquier excusa era buena para montar una pelea. Ya sabes. Pero en algún momento se cansarían de estar peleando todo el tiempo, ¿no? Y así fue. Después de luchar durante varios años, llegó el día en que los guerreros estaban ya tan cansados de pelear que decidieron firmar la paz. Y para festejarlo, el rey Su decidió celebrar un gran concurso en honor de su querida hija, la princesa Xia. Señor, Dime. ¿seguro que esta historia tiene algo que ver con la música? Claro que sí, Sofía. Ahora lo verás. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí. Se organizó una fiesta y un gran concurso en el que cualquier súbdito podía participar. ¿Qué es un súbdito, señor Tobías? Bien, a las personas que vivían en un territorio gobernado por un rey se les llamaba súbditos. ¿Puedo continuar? Claro que sí, señor Tobías. Pues el concurso consistía en ofrecer a la princesa Xia un regalo único y original. Así, al final de la fiesta, la princesa elegiría el regalo que más le había gustado y ese sería el ganador del concurso. Imagínate el revuelo que se armó en el reino, pues todos querían que su regalo fuera el elegido. Estaban los alfareros, que construyeron hermosas vasijas con forma de animales, que al agitarlas dejaban salir un vapor blanco por el orificio de su boca, y pareciera que la propia vasija respirara. Luego estaban los carpinteros, que idearon fantásticas casas de muñecas rodantes, por cuyas ventanas salían y entraban, revoloteando, coloridas mariposas y alegres colibríes. Los jardineros elaboraron cestas de flores con hilos de seda que impregnaron el ambiente de un perfume a rosas y gladiolos, a nardos y jazmines. Perdone, señor Tobías, ¿en esa época no había tienda de regalos? Claro que no. Eso es un invento moderno. Por ejemplo, los escritores y poetas del reino quisieron obsequiar a su princesa con finos pergaminos escritos con tinta de frambuesa y decorados con bellos dibujos. Al final del día, el jardín del Palacio Real se había convertido en un variopinto mercadillo repleto de rarezas. ¿Cuál fue el regalo que escogió la princesa? Tranquila, Sofía, que aún no hemos acabado con los regalos. Yo habría elegido la casa de muñecas. Pues espera a conocer el último regalo. Lo traía un anciano casi ciego, que era un gran amante de la música, y que apareció en el jardín con un extraño instrumento fabricado con caña de bambú y una especie de arco hecho con un junco, que al impregnarlo de aceite de resina emitía un sonido suave y melodioso al contacto con las cuerdas. ¿Como un violín? Bueno, en esa época no había violines, ni ninguno de los instrumentos que conocemos hoy. El caso es que cuando la princesa vio aquel extraño instrumento y escuchó el sonido que emitía, su cara se iluminó. «¡Papá!»,
gritó llena de emoción. «Este es mi favorito». Lo sabía. Sabía que la princesa escogería ese regalo. Pues la elección de la princesa gustó a muchos, pero también disgustó a muchos otros. Lógicamente, todos deseaban que su regalo fuera el elegido para ganar el concurso. Pues bien, la princesa Xia se colocó el instrumento en el hombro, cogió el arco y lo deslizó suavemente por una de sus cuerdas. Justo en ese momento, una serpiente voladora, atraída por los frescos olores de las flores y el sonido hipnótico de aquel instrumento, comenzó a volar en círculos sobre el jardín del palacio y, sin darse cuenta, dejó escapar de su boca una gota de veneno con tan mala fortuna que acabó aterrizando sobre la mejilla de la princesa. Vaya, eso no me lo esperaba. Lo que nadie esperaba es que en ese instante la niña cayera al suelo sumida en un profundo sueño. Como podrás imaginar, todos los asistentes a la fiesta se quedaron de piedra. El único que reaccionó fue el propio rey Su, que levantándose de su trono corrió hacia su hija y la abrazó con lágrimas en los ojos. Pero luego se despertó, ¿no? No se despertó. A partir de aquel día, todo cambió en el reino de Zuley. La princesa fue llevada a sus aposentos reales. El anciano ciego fue detenido y encerrado en un torreón de palacio, y la música quedó prohibida en todo el reino. Pero el anciano no tenía culpa de nada, porque lo encerraron. También yo me hago esa pregunta, Sofía. A veces, las personas actuamos llevados por las pasiones. Por extraño que parezca, el rey creyó que aquel instrumento musical era el causante del desvanecimiento de su hija. ¿Entiendes eso? No lo entiendo, y además pienso que no es justo. Pues ahora piensa en lo que eso significó para los habitantes de Zuley. ¿Cómo serían sus vidas a partir de ahora? Eso nadie lo sabía. Lo cierto es que aquel reino se convirtió en un lugar triste y solitario. Pues bien, un año más tarde, en una casa a las afueras de la ciudad, un niño que estaba jugando con su padre en el campo cayó al suelo y se tropezó con una serpiente voladora, que en ese momento descansaba sobre la hierba. La serpiente se asustó y de su boca salió una ráfaga de veneno que impactó en la cara del niño. Luego, la serpiente echó a volar hacia la lejanía. El padre, que era un famoso médico de la ciudad, al ver lo ocurrido corrió hacia su hijo, pero antes de llegar... El niño quedó sumido en un profundo sueño. El médico cogió a su hijo en brazos y lo llevó enseguida a su laboratorio. Allí tomó una muestra de veneno de su cara y se puso a preparar un antídoto. Cuando el niño tomó la fórmula magistral que había preparado su padre, se despertó enseguida. Seguro que la princesa también despertaría si le dieran el antídoto. Eso es justo lo que pensó el médico, que tal vez la princesa había sufrido el mismo mal que su hijo y que el antídoto podría despertarla también a ella. Así que puso un poco de aquella mezcla en un frasco y cabalgó raudo y veloz en dirección al palacio. Cuando el rey escuchó la historia del médico, le pidió que le diera un poco de ese brebaje a su hija. Así fue. En cuanto la niña tomó la medicina, abrió los ojos y sonrió. ¿Y qué pasó con el anciano? No te impacientes, Sofía. El rey estaba tan lleno de felicidad que comenzó a dar saltos de alegría. Por fin, su hija, la hermosa princesa Xia, volvía a la vida. Tan feliz estaba el rey que se olvidó del pobre anciano al que había encerrado un año antes en el oscuro y húmedo torreón, donde sobrevivía a base de pan y agua. Por alguna razón, la princesa Xia, en cuanto despertó, lo primero que hizo fue preguntar dónde estaba su regalo y por qué el anciano que se lo había traído no estaba allí para enseñarle todo acerca de aquel hermoso instrumento. Menos mal que alguien se acuerda del pobre anciano, que no tiene culpa de nada. Pues sí, y en cuanto el rey escuchó a su hija preguntar por el anciano, pidió a su guardia que lo liberaran enseguida. «Guardias, corred enseguida y traédlo ante mí».
Cuando el rey vio al anciano, se arrodilló ante él y le suplicó su perdón por el daño que le había causado a él y a todo su pueblo. Luego, abrazando a su hija, prometió que nunca más volvería a tomar una decisión a la ligera. En lo sucesivo, antes de tomar cualquier decisión, tendría en cuenta cómo podía afectar las vidas de los habitantes de su reino. Y la música ya no estaba prohibida, ¿no? Por supuesto que no. Y para compensar a su pueblo, el rey puso a disposición del anciano un taller donde poder construir todos los instrumentos musicales que quisiera. Definitivamente, la música volvía a vibrar en los corazones de los habitantes de Zuley. Cada día, los carpinteros, los zapateros y toda clase de artistas repartidos por el reino acudían al taller del anciano para aprender a fabricar sus instrumentos. Y así fue como aparecieron los primeros instrumentos musicales. Al principio los de cuerda, luego aparecieron los de viento y así todos los demás. ¿Como el clarinete? Bueno, en realidad aquellos instrumentos no tenían todavía un nombre concreto. ¿Sabía que yo toco el clarinete? Vaya, eso no me lo habías dicho. Entonces, ahora ya sabes lo que dice la leyenda sobre cómo surgieron los primeros instrumentos musicales. Señor Tobías, ¿y nunca ha pensado en ponerle música a esta historia? La verdad es que sí, pero... Pues a mí me encantan las canciones. ¿Qué le parece si le canto una canción que hable de esta leyenda? Eso sería magnífico, Sofía. ¿Tú podrías hacer algo así? Claro que sí. Escuche. Tengo una historia que contar de una princesa que tocó un instrumento fabuloso y una serpiente que voló dejó caer sobre su piel un elemento venenoso. El rey quería castigar al pobre anciano que le dio aquel regalo a la princesa. No se dio cuenta de su error y hasta la música prohibió, sembrando la tristeza. Después de un año sucedió que un niño al suelo se cayó por el veneno de serpiente. Su padre, que era un gran doctor, un buen antídoto creó para que el niño se despierte. Corrió al palacio sin parar y a la princesa quiso dar un poco de su medicina. La niña al fin se despertó y una sonrisa apareció como una flor divina. Y así la música volvió y el pobre anciano regresó para enseñar sus instrumentos. Todos querían aprender para vivir una ilusión y siempre estar contentos. ¡Wow! Jamás pensé que escucharía algo tan ingenioso. Me ha gustado mucho su historia, señor Tobías. Gracias, Sofía. Yo también he disfrutado mucho contándotela. ¿Y cómo se llama esta historia? Pues lo cierto es que no tiene nombre. Yo la llamo la leyenda de... ¿Qué le parece la leyenda de la cuerda envenenada? Me parece un título perfecto. Pues ya está.
Así se llamará. Ahora tengo que irme, pero puede que vuelva otro día. Adiós, señor Tobías. Adiós, Sofía.